La ciudad de San Diego es una ciudad que depende prácticamente en su totalidad, al estar en una zona semidesértica, de cuencas, digamos, externas a San Diego. Entonces tiene una vulnerabilidad enorme. Entonces, bueno, desde hace muchos años, te estoy hablando a lo mejor de un par de décadas, se detectó este riesgo que tiene la ciudad y se empezó a hacer pruebas de tratamientos para el reciclaje de agua. Y te estamos hablando de un periodo de pruebas que tuvo que ver mucho con un proceso educativo también de la población. El podcast del agua. Hola y bienvenidos a El Podcast del Agua. Soy Daniel Herrero y te voy a acompañar en esta emocionante aventura sonora. Estoy encantado de darte la bienvenida a este primer podcast en español dedicado al fascinante mundo del agua. En el episodio de hoy entrevisto al gran José Luna. José es ingeniero químico por la Universidad Nacional Autónoma de México, con una maestría en Ingeniería Química Avanzada por el Imperial College de Londres y es el actual Regional Sales Manager para la empresa Toray Membran USA. Toray Membran es una referente en la industria del agua. Esta empresa se especializa en el diseño y fabricación de tecnologías de membranas con ósmosis inversa, ultrafiltración y nanofiltración, las cuales son esenciales para la desalación y el tratamiento de aguas residuales y la producción de agua ultra pura. Con sede en California, Toray Membran USA tiene un fuerte compromiso con la sostenibilidad y la innovación, siendo un aliado estratégico para gobiernos e industrias en todo el mundo. En esta entrevista vino, como ya está siendo habitual, Laura, la copresentadora del podcast, para conocer a José y formularle una pregunta para completar el cuestionario. No te pierdas esta entrevista porque José aporta una visión única basada en su amplia experiencia y profundo conocimiento del sector. Con su capacidad para analizar los retos actuales y su enfoque innovador, nos ofrece reflexiones clave sobre el presente y futuro de la gestión del agua. Arrancamos el podcast del agua. Buenas, José, ¿qué tal? Hola, buen día. Bueno, José, lo primero de todo, muchas gracias por venir al Podcast del Agua. Muchas gracias por permitirnos conocer un poco más a José Fernando Luna Santos. Eres muy bienvenido y te estábamos esperando. Con este cuestionario de hoy pretendo presentar tu faceta profesional y también un poco la personal. Eres ingeniero químico por la Universidad Nacional Autónoma de México, con una maestría en Ingeniería Química Avanzada por el Imperial College de Londres y eres el actual Regional Sales Manager para la empresa Toray Membran USA. Para que nuestros oyentes se centren, tu rol implica asesorar en el diseño e implementación de soluciones innovadoras para el tratamiento de agua, incluyendo sistemas avanzados de membranas, reutilización de aguas residuales y desalación. También realizas modelado financiero y análisis de riesgo en proyectos bajo esquema llave en mano, operación y mantenimiento, así como el BOT. Desarrollas tu actividad desde Ciudad de México, una metrópoli clave en la gestión del agua en un país como México, donde los retos hídricos requieren soluciones avanzadas para garantizar la sostenibilidad y el acceso eficiente a este recurso vital. Toray Membran USA es un referente en la industria del agua. Esta empresa se especializa en el diseño y fabricación de tecnologías de membranas como ósmosis inversa, ultrafiltración y nanofiltración, las cuales son esenciales para la desalación, el tratamiento de aguas residuales y la producción de agua ultra pura. Con sede en California, Toray Membran tiene un fuerte compromiso con la sostenibilidad y la innovación, siendo un aliado estratégico para gobiernos e industrias en todo el mundo. Y además, y como nuestros oyentes saben, fuiste promocionado por la gran Marisol Salamanca. Marisol Salamanca es una persona que en este podcast tenemos en muy gran estima. Así que gracias a Marisol que estás por aquí paseando en nuestro podcast.
Y de todo esto, José, especialmente de membranas, queremos que nos cuentes en el podcast del agua. Pero primero de todo, bienvenido a tu podcast y céntranos un poco. ¿Quién es José Fernando Luna Santos? Gracias, Daniel. Un placer, un gusto estar aquí en el podcast. Gracias por la oportunidad. Gracias a Marisol por la referencia. Y bueno, pues soy mexicano, soy de la Ciudad de México, chilango, como nos dicen por acá. Soy padre de dos varones, uno de 13, otro de 18. Y bueno, pues estamos ahora con esa faena de los niños, el grande queriendo saber un poquito más hacia dónde dirigirse. Y bueno, pues ahí empieza un poquito la labor del padre y muchos temas de si seguirá mis pasos de ingeniero, si irá en otra área, y el más pequeño creo que no tiene problema, ese quiere ser abogado, así que bueno, acá estamos un poco divertidos en esta fase de la vida, pero bueno, en fin, yo soy ingeniero químico, tengo más de 20 años en la industria de membranas, así que estamos muy contentos de estar aquí con ustedes y compartir alguna de las experiencias que hemos tenido en este lapso en la industria del agua. Perfecto, José, perfecto. Nos encanta que te dediques al mundo del agua. Ahora te preguntaremos que cómo llegaste hasta aquí, pero efectivamente, esto que haya más cantera, que uno de tus hijos esté pensándose seriamente o no entrar en la ingeniería y a lo mejor en el sector del agua, pues nos alegra, nos alegra. También, y el pequeño, un abogado del agua, no te digo tampoco que no. Así que bueno, pues los Luna tenéis siempre hueco en este podcast. Perfecto. Oye, pues ya que te conocemos un poco más, ahora querríamos que nos contaras cómo es que dirigiste tu vida profesional al sector del agua, cómo es que pasaste desde la ingeniería hasta estar vendiendo a nivel Latinoamérica membranas. Cuéntanos un poco. Sí, bueno, pues yo creo que como a muchos en nuestra vida profesional nos pasa a veces nos encontramos en un sector en el que quizá no habíamos pensado de principio. Bueno, en mi caso tiene que ver con que tuve la oportunidad de estudiar una maestría en Inglaterra. Así que bueno, estando allá en Inglaterra, pues me quedé a medir mi potencial, tuve la oportunidad de trabajar allá y bueno, pues uno de mis primeros empleos fue precisamente en la industria del agua, en una de las empresas de servicios de agua que, como nuestro auditorio recordará, Inglaterra fue de los primeros en privatizar la industria del agua, así que entré en una de las empresas ya privatizadas, que precisamente había sido recientemente en ese entonces comprada por un consorcio Enron, que entró en una de esas fases del agua un poco locas. Pero bueno, en fin, eso me llevó meteóricamente a conocer muchas de las facetas de la industria del agua. Y bueno, y como decimos en el agua, una vez que entras no sales. Y créeme que lo he intentado más de una vez. ¿Qué razón tienes? Y no eres el único que lo dice eso, de que una vez que estás dentro es imposible salir. De hecho, había uno de los entrevistados, no recuerdo quién, que decía, yo a veces recomiendo no entrar porque si no es imposible salir. Entonces, pero bueno, nosotros estamos encantados de que dirijáis todo el mundo dirija sus pasos al sector del agua, porque contra más seamos, pues eso, al final mejor lo vamos a pasar y más vamos a saber. Pues muy bien, nos ha gustado mucho la razón. ¿Y qué tal en el Reino Unido con la empresa de aguas del Reino Unido? ¿Cómo es la vida en ellas? Pues mira, a mí en la época que me tocó, que te estoy hablando de finales de la década de los 90, principios de los 2000, Ajá. pues digo, ya es una fase un poquito más adelantada, un poco la visión más de negocio, pero como decíamos en ese entonces, todavía le quedaba un poco de esa mística pues de empresa pública, donde todavía había un rinconcito por ahí con una media docena de ingenieros barbones, ya sin pelo y demás, haciendo un poco de investigación y desarrollo. En fin, todavía tenía ese sabor digamos, de experimentar cosas, no todo era negocio. Y por ahí salió un poquito también digamos, la iniciativa de trabajar con membranas. Esta empresa era Wessex Water
y como te digo, tenía un departamento ahí pequeño de investigación y desarrollo y tuvieron una alianza en ese entonces con Kubota para hacer los reactores biológicos de membrana. Y Wessex Water fue vanguardia en algún tiempo en MBRs en Europa. De hecho, hubo un pequeño negocio que se formó como parte de la empresa. Y bueno, pues ahí yo me enamoré de la parte de membranas y yo me considero más que de la industria del agua un membranero, ¿no? Que ahí fue, digamos, mi primera exposición a la tecnología de membranas y me encantó desde que la conocí. Qué bueno, un membranero. Muy bien, pues nos encantan los membraneros aquí en el podcast del agua. Pues si te parece, comenzamos ya con el cuestionario. Como he comentado en la introducción, eres ingeniero químico y tú has confirmado que por la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Crees que esta carrera te ha ayudado en tu vida profesional? ¿Crees que ha quedado todo lo que necesitabas, estaba más o menos involucrado en esta carrera? José. Sí, sin duda. Yo pienso que es una de las carreras más completas. A veces creo que tiene demasiado, sobre todo cuando está sufriendo ahí con los exámenes y tal. Pero bueno, sin duda es una carrera muy completa que me parece que puede dar una perspectiva muy amplia pues a los practicantes. Obviamente no solamente en el sector del agua, sino prácticamente en todo lo que tiene que ver con manufactura, con cuidado del medio ambiente, la parte energética, en fin, incluso para cosas que no necesariamente tienen que ver con la ingeniería. Creo que es una carrera que lo prepara a uno muy bien y de alguna manera le da a uno las herramientas para también poder escoger, ¿no? En dónde desarrollarse profesionalmente. Así que definitivamente una carrera completa con muchos retos, y con mucho tiempo que hay que invertirle en la universidad para ir a flote, ¿no? Muy bien, muy bien. Oye, tienes también, como has comentado, una maestría en Ingeniería Química Avanzada por el Imperial College de Londres, una de las instituciones más prestigiosas a nivel mundial en el ámbito de la ingeniería y la ciencia. Explícanos por qué en Londres y cómo ha influido esta formación en tu enfoque profesional y en la manera en que abordas los desafíos en el tratamiento del agua. Sí, pues digo, primeramente yo tengo un vínculo afectuoso con Londres. Yo viví ahí después de terminar la escuela Oh, preparatoria, que es lo anterior a la Universidad de México. ajá. Estuve, digamos, un año de mochilero en Europa, fundamentalmente en Inglaterra, una Inglaterra muy diferente, digamos, eso estoy hablando de los noventas, a la que llegué después a mi maestría y después se transformó. Es una ciudad con un dinamismo enorme, ¿no? Londres es muy atractiva, mucha historia. Y bueno, el Imperial College, creo aún lo es en ese entonces vanguardia en ingeniería de procesos, que era el área que más me interesaba, digamos, una lista de profesores impresionante, así que bueno, muy atractivo para ir a estudiar allá la ingeniería de procesos y bueno, pues creo que tuve un año muy interesante. No me dio más para quedarme al doctorado. Creo que necesitas tener pues de alguna manera una vocación o traer un poco más de bagaje hacia lo que quieres hacer. Así que bueno, pero la maestría fue muy rápida, pero también muy completa y me ha ayudado muchísimo en mi vida profesional. Y bueno, sin duda estar en el Imperial College y de nuevo en Londres, pues te da una visión del mundo muy amplia. Te permite pues digamos, intentar cosas que a lo mejor en tu país de origen son difíciles a veces de pensar, ¿no? Entonces, pues por ahí de pronto se te abre el mundo de alguna manera, ¿no? Y estamos hablando de hace más de 20 años, ¿no? El mundo también ha cambiado mucho, pero bueno, en ese entonces fue bastante impresionante y muy positivo. Qué bueno. Qué bueno. Además, en aquellos tiempos el Reino Unido todavía era parte de la Unión Europea, con sus peculiaridades, Así pero es, todavía era así muy es. bien. Muy bien, pues oye, estupendo, estupendo. Con lo cual, el inglés lo manejarás a fluido, entiendo. Eh, Perfecto, digamos que sí, me defiendo bien. Me defiendo bien. perfecto, Ahora, muy bien. ahora quién sabe qué acento tengo, porque allá un poco, digo, acá en México aprendí más con acento americano y bueno, llegué allá, viví allá y
tendré una mezcolanza muy extraña, pero bueno, nos comunicamos bien. Pero os entendéis muy bien, muy bien, muy bien. Vale, tienes además un diploma en Project Finance por el BPP, Financial Education Institute de Londres, que es una formación clave para la estructuración y gestión financiera de grandes proyectos. ¿Qué te motivó, José, a especializarte en este área y cómo ha complementado tu perfil técnico en el ámbito del tratamiento del agua? Ya, pues digo, anecdóticamente, una de las cosas que digamos, estuve expuesto en esa época que comentaba muy rápidamente hace un momento, cuando Enron compró a Wessex Water. Yo estuve en la parte de adquisiciones de concesiones en otras partes del mundo. Me tocó particularmente una en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires. Y yo veía los modelos financieros, que era una cosa ininteligible, ¿no? Que me acuerdo que en aquel, bueno, no creo que va a decir muchas cosas, pero me llamaba mucho la atención, pues lo que yo llamo eran cruces de dinero de aquí para allá, y bueno, eso me llamó la atención. Y un tiempo más tarde, después de haber estado ese periodo en Argentina trabajando en esa concesión que se compró, a mi regreso a Inglaterra, Wessex Water, justo en esa división que también mencioné hace un momento, que se llamaba MBR Technology, que básicamente era una división de Wessex que vendía proyectos de reactores biológicos de membrana a la industria, sobre todo a la industria cervecera, de licores en el Reino Unido. Pues había mucho ese tema de tener los números bien, los costeos bien, y también había mucho ya, se empezaba a escuchar mucho sobre este gran terreno que es el financiamiento de proyectos. Es decir, el proyecto tiene una vida que puede ser desde un año para la construcción de un proyecto, lo que sea, o pueden ser 20, 30 años una concesión, en donde normalmente se involucra un crédito bancario, una aportación de financiamiento de accionistas. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta los flujos de dinero para poder llevar a cabo la construcción de proyectos, etcétera, y que es algo que todavía lo vemos mucho. Por aquí en México fue algo que estuvo muy en boga en las primeras 2 décadas de este siglo, ahora un poquito menos, pero digamos es una importante habilidad entender cómo va el dinero, y cómo se refleja eso en la vida de un proyecto, ¿no? Porque un proyecto, bueno, pues tiene su fase de diseño, de construcción, ejecución, una fase de operación y mantenimiento, y bueno, pues hay que estar bien fondeados para que el proyecto pueda llegar a término exitosamente, ¿no? Entonces, por ahí vino la necesidad, y aprovechando, justo trabajando allá, tomé este diplomado de manera paralela, lo cual me ha servido muchísimo para entender estados financieros, ¿no? Que me parece que es una habilidad importante para cualquier persona. Qué bueno, sí, porque de todo esto en la universidad se ve menos que nada, así que estupendo, una muy buena elección. Vale, vale, pues oye, ahora si te parece pasamos a tu carrera profesional, que es casi tan impresionante como tu carrera formativa, donde durante tu etapa, que pasaste una etapa como gerente regional comercial en GE Water. Fuiste responsable del desarrollo de negocios en México y Centroamérica, promoviendo sistemas avanzados de tratamiento con membranas como la ultrafiltración y los reactores biológicos de membrana MBR. ¿Cuáles fueron los principales desafíos a los que te enfrentaste en la introducción de estas tecnologías en la región y cómo crees que ha evolucionado su adopción desde entonces? Sí, mira, déjame darme un pasito atrás para darte una mejor, creo que respuesta, ¿no? Por supuesto. Yo precisamente por este tema de los MBRs, me regresé a México, estuve un tiempo más en Inglaterra, me salí de la industria del agua y tengo un, pe, un periodo que me fui a trabajar a London Electricity, a Londres, también muy interesante, hice cosas, Ah, electricidad más de telecomunicaciones, pero siempre en mi idea estuvo seguir con esto de las membranas, y eso fue el motivante para regresar a México. Entonces yo formé una alianza con un grupo inglés para traer la tecnología de membranas a México, de MBR. Entonces, bueno, llegas a México y después de haber estado fuera 6 años, te olvidas un poco cómo son las cosas acá. Entonces, ah, era predicar en el desierto. Sí, la parte de ósmosis inversa, obviamente ya tenía algo de camino, pero digamos en membranas de baja presión, que es digamos, el
punto donde entran estas tecnologías de la ultrafiltración, los reactores biológicos de membrana, había poco o nada en México, ¿no? Entonces fue muy difícil. Por ahí fue un camino pues desafiante porque obviamente no tienes la adopción. En aquel entonces en Europa estaba teniendo una adopción muy interesante y en Norteamérica también toda esta tecnología, pero en México realmente no había mucho, ¿no? Entonces, bueno, por ahí hubo cambios y bueno, no entro en muchos detalles, pero terminé trabajando para una empresa canadiense de nombre Xenon Environmental. Ellos eran los líderes en membranas de fibra hueca, principalmente en Norteamérica, aunque también en Europa. El dueño original era de origen húngaro, así que siempre con un ojo en Hungría y en Europa en general. Y bueno, ellos pues como yo digo, estuvieron en el momento adecuado, cuando hubo una necesidad, que no era aguas residuales, sino fue agua potable, y que fue una transformación de la industria de la potabilización del agua en Norteamérica por un quiste, el Cryptosporidium, que es tan pequeño que hace que la filtración convencional, digamos, con filtros de arena o filtros de medio múltiple, hubiera fallas, y por ahí hay algunos casos emblemáticos en Estados Unidos, uno de ellos en Milwaukee, un brote fuerte de Cryptosporidium que hizo que se enfermara, incluso gente anciana, creo que hubo por ahí algunas muertes. En fin, esto lo que ocasionó fue una revolución en la industria de la potabilización y se adoptó las membranas de ultrafiltración, particularmente de fibra hueca, en donde Xenon tenía el producto en el momento indicado y bueno, su crecimiento fue meteórico. Te estoy hablando de los 90s, principios de los 90s y principios de los 2000s, y bueno, obviamente creció muchísimo la empresa, yo empecé a colaborar con ellos, pero bueno, esto, por ahí pasamos por otra etapa de esta industria del agua, que ha tenido muchas, donde de pronto atraen los ojos de los grandotes, entre ellos General Electric, que ya venía con un récord pues importante de adquisiciones, particularmente de Betts Dearborn, que eran químicos, les gustó mucho la parte de la ósmosis, compraron Osmonix, luego Ionix de Estados Unidos y luego Xenon Environmental. Así que de pronto todos nos vimos bajo un solo paraguas, que era General Electric. Y bueno, así empecé con ellos, digamos, fue una continuación de lo que ya hacía acá en México yo para Xenon Environmental, pero ahora bajo digamos, el brazo de General Electric, que obviamente pues es una empresa muy grande, muy importante, pero también muy compleja, ¿no? Muy compleja en su operación, ¿no? Lo que muchas veces te da una empresa mediana, que te da mucha flexibilidad, una empresa grande por ahí te da un poquito una camisa de fuerza, ¿no? Claro. Pero por otro lado también te abre unas puertas muy interesantes. Así que bueno, por ahí era un poco lo mismo, promoción de una tecnología que no necesariamente era digamos, la más sonada en México, pero bueno, se empezaron a desarrollar proyectos y creo que es la época en donde empecé a vender más, ¿no? Más proyectos, y ya se empezaba a vislumbrar la cuestión del reuso de agua, que es fundamental para este tipo de tecnología de membranas. Cuando hablamos de agua residual, el reuso, el reciclaje de agua, ya la parte industrial ya empezaba ya sea por políticas corporativas o simplemente por carencia de agua, y empezaba a ver esto con mucho más interés y con presupuestos para hacer los proyectos. Entonces fue una época, si bien transicional para mí profesionalmente, pero una época ya mucho más, digamos, con demanda del mercado, y pues con necesidad de ofrecer soluciones que se ajustaran a las necesidades del cliente, ¿no? Perfecto, perfecto y muy bien definido y muy bien explicado. Pero no queda ahí la cosa, porque estuviste en varios sitios más y bueno, un poco como pinceladas, me gustaría comentar la parte cuando estuviste como gerente de desarrollo de negocios en Seven Seas Water. Trabajaste en proyectos concesionados de desalación y reuso avanzado en México. Dado el creciente estrés hídrico en el país, ¿cómo percibes el papel de la desalación como solución a largo plazo y qué lecciones aprendiste de estos proyectos que sigan siendo aplicables hoy en día, José? Sí, bueno, pues sí, yo como muchos otros ingenieros y profesionales salimos de esas empresas que compró GE. Seven Seas Water es una de ellas, que es una empresa
que hoy creo que pertenece a eh, Morgan Stanley. Pero bueno, en aquel entonces la formó quien fue el CEO de Ionix y retomó, digamos, mucho del negocio que GE había heredado en el Caribe. El Caribe es un área, digamos, muy dinámica en temas de desalación de agua de mar, por el tipo de terreno que tienen las islas, ¿no? Que es de tipo volcánico, entonces es difícil encontrar pozos con recursos hídricos. Entonces recurre mucho a la desalación, incluso aún existen evaporadores pues, no sé, de hace 50, 60 años que poco a poco se han ido sustituyendo con tecnología de membranas. Entonces, bueno, de ahí Seven Seas obviamente pues puso el ojo en México, como en otros países de Latinoamérica, para poder hacer este tipo de proyectos financiados de largo plazo. En general, la desalación, pues yo te diría es una alternativa en zonas costeras para aliviar los problemas del agua, pero también es una solución compleja, que tiene su idiosincrasia. En algunos lugares es muy popular, en otros es bastante impopular, por ejemplo, como en California, y a lo mejor vamos a pasar un poco de eso más adelante en la entrevista, donde es mucho más aceptado el reuso de agua residual que la desalación de agua de mar. En México, la desalación de agua de mar, digamos, yo pienso que la Tajada de León la tienen principalmente los centros vacacionales, ¿no? Estos grandes resorts playeros con plantas relativamente pequeñas, pero muchas de ellas, ¿no? Entonces hay muchas desaladoras, proyectos grandes hay pocos. Yo pienso que falta un poco de experiencia aquí en México, tanto de la autoridad, y entender que es un proyecto de desalación, que son proyectos complejos, delicados y que hay que cuidarlos, ¿no? Entonces, sí hay, por ahí debe haber pues una media docena de proyectos municipales de desalación de agua de mar. Yo no creo que México se vaya a mover hacia la desalación de manera masiva. Yo creo que tenemos otros retos y que podríamos resolver las cosas de manera diferente, pero sin duda es una alternativa a resolver problemas del agua, ¿no? En nuestro arsenal, definitivamente es una alternativa, y la misma tecnología de desalación de agua de mar sirve para proyectos de reuso. O sea, finalmente también estamos viendo en proyectos de reuso ya avanzado, cuando queremos exprimirle lo último que tenemos a corrientes residuales, usamos membranas de muy alta presión, que son membranas que se diseñaron originalmente para la desalación de agua de mar, en otro tipo de aplicaciones. Así que digamos que podemos tomar experiencias de la desalación de agua de mar para proyectos más específicos a la región. Y bueno, están los proyectos de desalación de agua de mar, sin duda, te digo, en las zonas costeras turísticas, y algo se ha hecho en México de desalación de agua de mar. Tenemos desaladoras en Los Cabos, en Ensenada, en Guaymas es la más reciente, que son las más grandes, pero tampoco hay mucho en No. México. No. Ahora te vamos a preguntar sobre membranas y sobre todos los usos y tal, pero me sorprende que digas eso de que no hay mucha utilización de membranas en México, de desalación en México. Sí, digo, comparado con otros países, digo, España, uno de ellos, España es una potencia en desalación de agua de mar, por eso también hace proyectos ya en el Medio Oriente, en Claro. Australia, enorme, ¿no? Pero no, o sea, México está lejos de estar, digamos, en ese tipo de proyectos, ¿no? Vale, vale, vale. Vale, pues a ver si la cosa cambia, porque pocas opciones hay, ¿eh? Eso y lo que has dicho tú, la reutilización. Pero bueno, ahora... Eso me parece a mí mucho más, digamos, mm, más útil, más factible para resolver pues tanto el problema del saneamiento como de la provisión de agua, ¿no? Así que bueno, esa es mi opinión. Y obviamente pues tenemos zonas que no son costeras, ¿no? Que también está el tema de qué haces con la corriente de salmuera cuando no estás en una zona costera, ¿no? Que son corrientes muy complicadas de tratamiento, ¿no? Entonces, para zonas costeras está bien, se puede evaluar, pero en fin, volviendo al tema, yo no creo que México vaya a ser un país donde tengamos desaladoras de estas enormes que vemos por ejemplo, en España o en el Medio Oriente o en Australia, ¿no? A pesar de los grandes problemas y grandes retos que tenemos para el suministro de agua.
Bueno, bueno. Vale, pues lo vamos a comentar durante toda la entrevista, ¿eh? Pero ahora quería entrar en la parte que tú eres un experto y ya lo has demostrado, el tema de las membranas. Y lo que queremos es que nos des casi una clase magistral porque los oyentes están aquí preparados con el papel y el boli escuchándote. Cuéntanos un poco, existen diversos tipos de membranas utilizadas en el tratamiento de agua, cada una con características y aplicaciones específicas. ¿Podías, por favor, José, explicarnos de manera muy básica las principales diferencias entre estas tecnologías y en qué situaciones es más recomendable utilizar cada una de ellas? Sí, pues bueno, las membranas en general hay que verlas. La membrana es un filtro, quizá un filtro muy fino. Entonces, bueno, como todo filtro, tenemos una corriente de entrada al filtro y tenemos a la salida dos corrientes. Una de la corriente filtrada, que en tecnología de membranas la referimos como el permeado. Típicamente esa es la corriente valiosa, aunque hay situaciones, no en agua, donde la corriente importante es la del concentrado, donde se va todo lo que filtre, ¿no? En el caso, digamos, de membranas, estamos hablando de sólidos que estoy reteniendo y la parte del permeado del filtrado es la parte, digamos, del agua, el agua tratada, el agua producto. Y en membranas, una manera de categorizar las membranas puede ser por lo que pueden rechazar eh, y Ajá. por la presión a la que se opera, ¿no? Entonces, ¿qué pueden rechazar? Obviamente las membranas, digamos, una manera de verlas es cuando el filtro es más abierto, pues van a pasar algunas cosas y otras no. Entonces, digamos, en el rubro que yo llamaría membranas de baja presión, que son estas membranas de NBR o de fibra hueca, estamos separando sólidos suspendidos, material coloidal. En eso entra, por ejemplo, todo el tema microbiológico, bacteriológico, virus que podemos detener con membranas y a relativamente bajas presiones. Y de ahí vamos caminando hacia la retención de partículas más pequeños, como podrían ser moléculas orgánicas de alto peso molecular, hasta llegar, digamos, a las sales, ¿no? Que si bien van disueltas en el agua, pues no dejan de ser un sólido, que eso es lo que retenemos con la osmosis inversa, pero para poder trabajar con esas membranas, empleamos presiones más altas, ¿no? Entonces esas llamamos membranas de alta presión para poder operar. Y del otro lado tenemos las de baja presión, que como te decía, básicamente son para separar sólidos suspendidos. Perfecto, perfecto, una descripción soberbia. Eh, Ahora me gustaría saber si a la hora de seleccionar la tecnología de membranas para un proyecto de tratamiento de agua entra en juego, como has comentado, un poco múltiples factores como la calidad del agua, eso también nos lo contó un poco Marisol, los requisitos de calidad del efluente y la eficiencia operativa. ¿Cuáles consideras, José, que son los criterios clave para elegir el tipo de membrana más adecuado en función de las necesidades del cliente y las condiciones operativas? Sí, pues digo, como todo proyecto hay que entender, ¿no? Cuáles son las premisas básicas del proyecto, qué se quiere Correcto. hacer. Digamos, uno de los temas con los que me encontraba mucho cuando empecé en esto, particularmente en el tema de agua residual para la aplicación de reactores biológicos de membrana, es que tienes que llegar a un tratamiento casi completo desde un punto de vista biológico, ¿no? Entonces, pues hay veces que si, digamos, si tú estás en un medio rural, donde, digamos, no tienes restricciones de espacio, donde lo que tú puedas descargar a un cuerpo de agua no tiene que ser un agua súper bien tratada, sino suficiente simplemente para no contaminar, pues se hace difícil la aplicación de la tecnología de membranas, ¿no? Entonces, digamos, hay que Ah, entender el problema donde sí tiene cabida una tecnología que tenga pocos requerimientos de espacio y la necesidad de buscar la mayor calidad de agua versus proyectos donde quizá no están esos requerimientos, ¿no? Entonces hay que entender bien cuáles son digamos, el problema para resolverlo de manera adecuada. Entonces, por ejemplo, pues tienes el problema de el saneamiento, ¿no? El tratamiento del agua residual y bueno, si vas a emplear una tecnología de estas, pues evidentemente se abre la puerta al reuso. Ahora, ¿para qué reusas el agua, no?
de qué sabor quieres el agua, por así decirlo, así muchas veces le digo a los clientes, ¿no? Porque hay varios sabores de agua. Es simplemente por ahí para riego, es simplemente, digo, en una industria pueden lavar camiones con esa agua, o es un agua que va a una caldera. Entonces, bueno, si va a una agua caldera, necesitas otro paso más, que sería la ósmosis inversa, ¿no? Entonces empiezas ahí a ver proyectos donde acoplas tecnologías para dar un resultado y a lo mejor puede ser solamente una fracción del agua, ¿no? Entonces hay que entender el problema, hay que entender los usos, hay que entender qué te va a llegar del agua. Muchas veces ese es uno de los vicios que creo que en la industria cada vez hay más educación, pero ya no se ve la planta de aguas residuales, como decimos, al final del tubo y ahí quién sabe qué pasa, ¿no? Sino ya la gente se hace más consciente de que lo que están tirando, si empezaron con un proyecto de reciclaje, pues tiene implicaciones para poder reusar el agua, porque si tiraste algo tóxico a la planta y se desestabilizó, pues a lo mejor te va a tomar unos 15 días, un mes en volver a recuperar tu fábrica de agua de alguna manera, ¿no? Entonces hay que ver todos esos aspectos para poder hacer la mejor selección de las tecnologías y de las membranas, ¿no? Pues a colación de eso que has comentado, muchas veces en los proyectos no se define bien, efectivamente, como tú has dicho, el uso de la posterior del agua. Si lo comentaba con uno de los invitados el otro día, con Vicent Palmero, que él está en temas de reutilización de agua y equipos de filtración, pero filtración tipo malla, tipo arena. Yo decía que, claro, no es lo mismo utilizar una tecnología que otra. La calidad no es la misma, pero si no te hace falta esa determinada calidad, ¿para qué vas a ponerlo en el proyecto? Si con una calidad inferior para el uso es suficiente porque la normativa te lo permite. Pero a veces no se hacen esos estudios y luego tienes una serie de problemas a la hora del mantenimiento, aparte de que no es lo mismo el mantenimiento de una tipología de equipos que de otra. Entonces, eso que has dicho tú creo que es clave importante para el diseño posterior de los equipos. Muy bien esto, José. Oye, ahora vamos a entrar un poco a hablar sobre Toray. Toray Membrane ha desempeñado un papel clave en la evolución del tratamiento de agua mediante tecnologías de membranas, ofreciendo soluciones innovadoras para diversos sectores. Desde tu experiencia, ¿cuál consideras que ha sido la mayor contribución de Toray al sector del agua y cómo ha evolucionado su tecnología para abordar los desafíos actuales de calidad y sostenibilidad? Bien, bueno, rápidamente, Toray es un consorcio industrial japonés que tiene casi ya un siglo de existencia. Entonces, Hombre, digamos, la parte fuerte de Toray es textiles y plásticos, y de unos años para acá es líder en la fabricación de fibra de carbono que se usa para fuselajes de avión, coches de alto rendimiento. Pero bueno, Toray desde los años 60 está en el tema de las membranas, ¿no? Desarrollando esto e investigando la tecnología de membranas, como casi todos empezaron con el tema de la desalación de agua de mar. A lo que voy es que, digamos, en el DNA de Toray está la investigación y desarrollo. Así que todos los productos que tenemos, digamos, son de casa. Entonces, una de las, de ah, las, de las partes angulares, me parece, de la empresa es la calidad. Tenemos una altísima calidad en la fabricación de nuestros productos. Eh, Después de haber recorrido normalmente un largo camino de investigación y desarrollo, es prácticamente inevitable pasar por un periodo largo hasta donde la gente que ha desarrollado el proyecto está segura de que va a funcionar, y luego pasamos a la parte de manufactura. Entonces, tenemos orgullosamente ya una cantidad importante de años siendo vanguardia, por ejemplo, en la fabricación de elementos de ósmosis inversa con plantas totalmente automatizadas, con una merma bajísima. Tenemos, digamos, un control de calidad y una precisión en la fabricación de estos productos que requiere sofisticación, ¿no? Hoy en día una membrana de ósmosis inversa parece ser que es un commodity, pero hay muchísima tecnología, muchísima, digamos, contenido técnico y habilidad para poder fabricar
un producto que dé la calidad, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que sin duda distingue a Toray en la calidad de sus productos y yo creo que ahí está la muestra, ¿no? Tenemos hoy en día, si no la planta más grande desaladora de agua con membranas Toray, pero tenemos muchas plantas muy grandes en donde utilizan productos de Toray. Es decir, hemos ganado la confianza de la gente, digamos, los dueños de los proyectos más grandes del mundo han confiado en Toray y así que esa es, pues, yo creo que la mejor prueba de que la calidad del producto está a la altura de cualquier proyecto que se pueda hacer en agua en el mundo entero, ¿no? Perfecto, perfecto. Además, ahora te preguntaremos por algún caso de éxito, pero, pero guárdatelos porque me apetece mucho conocerlos. Oye, continuando un poco con las membranas, la eficiencia operativa y la sostenibilidad son factores clave en la selección de tecnologías de membranas. ¿Cuáles son las innovaciones más recientes que ha desarrollado Toray para mejorar el rendimiento, la eficiencia energética y la vida útil de sus membranas en comparación con generaciones anteriores de membranas? Bueno, en el caso digamos, el área, digamos, un poquito a la que yo estoy más involucrado, como decía, membranas de Ajá. baja presión, tenemos excelentes productos que a veces desde un punto de vista de ventas dices, bueno, ¿cómo duran estos productos? Nunca va a haber un reemplazo, ¿no? Así que tenemos productos de baja presión donde tenemos, digamos, referencias donde las membranas han durado más de 10 años, lo cual es notable. Digo, por supuesto que contribuye mucho también el cómo las mantenga, ¿no? El operador de alguna planta. Está claro. Pero digamos, de durabilidad, estamos muy contentos con nuestros productos. Tenemos productos con una alta tolerancia a sustancias químicas y productos muy robustos desde un punto de vista físico, ¿no? De la resistencia, digamos, a la tensión, a la torsión, a lo que se ven sometidas las membranas. Entonces, bueno, esa es una parte fundamental. Y finalmente, Toray es una empresa de materiales, ¿no? Entonces, eso se refleja en nuestros productos de membranas, de tratamiento de agua, que si bien es un área pequeña dentro de Toray, es un área muy valorada y donde se ve un crecimiento importante adelante. Así que, bueno, pues la dirección de Toray está muy comprometida en la inversión para crear mejores productos. Entonces, es una innovación constante. Aprendemos mucho de las referencias de plantas que tenemos instaladas. Entonces, por ahí, te digo, particularmente en membranas de baja presión, tenemos un muy buen récord, muy buen producto. Ósmosis inversa, la competencia es un poquito más digamos, hay más fabricantes, pero aún así Ajá. tenemos algunas ventajas en ósmosis inversa hoy en día. Insisto, aunque se ve como un commodity, hay mucha tecnología, hay mucho conocimiento detrás de ello. Entonces, de todas formas, hay que tener una selección cuidadosa, especialmente cuando vamos a proyectos de gran envergadura, una buena selección de membranas. Y bueno, ahí estamos. No es difícil luego saber, pero estamos ahí en el 1-2 a nivel mundial en temas de fabricación de membranas, ¿no? Muy bien, muy bien. Oye, has comentado lo del mantenimiento adecuado. Has dicho que con un buen mantenimiento habéis tenido algunas que hasta 10 años. Oye, este mantenimiento es clave para garantizar el rendimiento óptimo de las membranas y además su duración. Pero, ¿qué soluciones ofrece Toray para facilitar el mantenimiento, prevenir el ensuciamiento y prolongar la vida útil de sus membranas? ¿Qué nos puedes decir de esto? Pues nosotros, digo, además de tener un producto de muy alta calidad, también Ajá. orgullosamente ofrecemos asesoría desde el diseño de las plantas y mucha información y apoyo, asistencia en la operación, desde, digamos, capacitación básica hasta sistemas también automatizados de recolección de datos, en donde podamos analizar tendencias operativas que nos permite, pues digo, desde lo más básico, hacer recomendaciones sobre cuándo hacer
cuáles son los momentos más propicios para hacer un mantenimiento, que normalmente tiene que ver con limpiezas químicas, o hacer cosas un poquito más sofisticadas, ¿no? Hacer modelos paralelos o modelos gemelos en donde podamos ser un poquito más asertivos y anticipar ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, como todo, necesitamos datos. Entonces, promovemos mucho la adquisición de datos por parte de los clientes y ofrecemos servicios de acompañamiento para poder hacer recomendaciones y poder alargar la vida útil de sus membranas, ¿no? Obviamente también nos gusta mucho colaborar. Mencionabas a Marisol Salamanca de AWC. Hemos hecho una buena mancuerna con Marisol y con AWC en general, porque en la parte particularmente de ósmosis inversa, pues tenemos también desafíos muy importantes, sobre todo en el tratamiento de aguas residuales tratadas. Cuando lo metemos en una ósmosis inversa, ya no es lo que era la ósmosis inversa, que siempre estábamos hablando de agua limpia, entre comillas, agua de pozo, agua de mar, sino aquí estamos hablando de aguas más complejas. Entonces, bueno, la parte química es fundamental, y también ahí colaboramos con empresas como AWC para poder dar la mejor solución a los clientes y bajar el costo de propiedad de su planta. A final de cuentas, que se refleja en un menor costo de operación y mantenimiento, ¿no? Nos lo contaba, efectivamente, lo has dicho tú muy bien, nos lo contaba Marisol, en fin, que los productos de limpieza y los productos para el mantenimiento son clave y hacen que la vida de la membrana pase a ser muchísimo mejor, y por supuesto digamos, el trabajo de los operarios ser otra cosa completamente distinta. Muy bien. Oye, te lo voy a preguntar aquí ya, ¿no? Pero me gustaría en algún momento que si tuvieras alguna experiencia o algún caso de éxito, que es en esta pregunta que te voy a lanzar va por ahí, ¿no? Toray ha participado en proyectos emblemáticos de tratamiento y reutilización de agua en diversas industrias y en todo el mundo. ¿Podrías compartir algún caso de éxito donde las membranas de Toray haya demostrado un valor añadido significativo en términos de eficiencia, sostenibilidad o reducción de costos operativos, o todos a la vez? Sí, mira, primero te quiero hablar de un proyecto muy grande que me parece, Sí, sí, me sí. parece que está en construcción, que es en la ciudad de Ah, San Diego, que es donde tenemos nuestra fábrica aquí en el continente americano. Entonces, bueno, pues hay un cariño adicional, ¿no? Pero bueno, la ciudad de San Diego es la última ciudad grande en California, antes de la frontera con México. Entonces, es una ciudad que depende prácticamente en su totalidad, al estar en una zona semidesértica, de cuencas, digamos, externas a San Diego. Entonces, tiene una vulnerabilidad enorme. Entonces, bueno, desde hace muchos años, te estoy hablando a lo mejor de un par de décadas, se detectó este riesgo que tiene la ciudad y se empezó a hacer pruebas de tratamientos para el reciclaje de agua. Y te estamos hablando de un periodo de pruebas que tuvo que ver mucho con un proceso educativo también de la población, de hacerles entender de que a eso iba la ciudad, a procesar las aguas residuales para convertirlas como una fuente de agua para tomar, de agua potable. Entonces, hoy en día se está construyendo una de las dos grandes plantas de tratamiento avanzado en San Diego. Ellos tienen proyectado para por ahí del 2032 que la mitad del agua que va a consumir la población, su origen va a ser agua residual. Entonces, así es como ellos están atacando, así como en otras ciudades en California y en Estados Unidos, que a mi parecer es vanguardia, quizá junto con Singapur, y bueno, algunas otras áreas del mundo, pero definitivamente Estados Unidos por ahí trae bien puestas las pilas para atacar este tema de la carencia de agua. Entonces, bueno, ahí Toray participó desde las pruebas piloto, que tardaron 12 años en una planta demostrativa muy bien hecha. Y bueno, hoy orgullosamente somos proveedores de las membranas de ultrafiltración de fibra hueca y las membranas de ósmosis que se van a usar para este proyecto, que entra en operación, no estoy muy seguro si es en este año o el año que viene, pero bueno, es un proyecto en construcción y como te digo, vendrá una segunda planta para, a final de cuentas,
Te digo, la mitad del agua que va a consumir la ciudad de San Diego provendrá de agua residual. Otro importante es una empresa acá en México de bebidas eh, que tenía un problema que hoy en día muchas empresas lo están encarando, que tiene que ver con la escasez de agua. Entonces, no es un tema de una política medioambiental corporativa, es un tema de si no hago algo, tengo que cerrar la planta, ¿no? Es un tema de continuidad de operaciones de una planta. Entonces tuvimos la oportunidad de entrar aquí a una empresa de bebidas, hacer un proyecto que se le ha denominado de tratamiento terciario, es decir, ellos tenían sus sistemas biológicos de tratamiento de agua, pero con estos sistemas de membrana les permite hacer un reuso, digamos, muy amplio del agua, evidentemente no para el producto, que yo creo que en algunos años vamos a llegar a eso, ¿no? Pero así como decíamos que una empresa de alimentos y bebidas jamás iba a ser de reuso de agua, hoy en día lo están haciendo, hoy en día están siendo muy creativos ellos en dónde pueden utilizar el agua, porque les estás dando un agua de excelente calidad, ¿no? Que es utilizable en prácticamente todas sus áreas de servicio, áreas un poquito más delicadas, que tiene que ver, por ejemplo, no sé, por ejemplo, pasteurizadores, o sea, no entra el agua en contacto con el producto, pero sí con el envase. Temas de ese tipo se están viendo más y bueno, en este caso, en la industria de bebidas, no sé si lo sepas, pero ellos se rigen por lo que llaman un índice o un factor de agua, que es básicamente cuántos litros de agua necesitas para crear un litro de producto. Entonces ellos de traer un índice de alrededor de 3.2, hoy en día están peleando por bajarlo de 2. Y te estoy hablando de una empresa enorme, una de las más grandes del mundo. Estás hablando de una barbaridad de agua que se le está dando la vuelta hoy en día en esa fábrica y de alguna manera contribuyó a que no tuvieran que cortar su producción y mucho menos pensar en cerrar operaciones. Estoy hablando de una planta enorme en la parte central de México con muchos problemas de agua, ¿no? Y todo eso se hizo con tecnología de membranas. Ensayamos algunas cosas que normalmente no se hacen en este tipo de proyectos y salió el proyecto muy bien y ha tenido 3 expansiones esa planta, así que no te digo que ha sido todo miel sobre hojuelas, pero en general es un proyecto exitoso, ¿no? A nivel internacional. Te digo, es una planta de bebidas con uno de los índices de utilización de agua más bajos en el mundo. Qué interesante y qué bueno, qué bien y que enhorabuena, por este proyecto, por estos proyectos. Pero me ha llamado muchísimo la atención el de la fábrica esta de bebidas. Qué curioso. Pues, oye, te quería hacer una pregunta sobre el futuro de la... ¿Qué tendencias o desarrollo ves para Toray Membran USA en el campo del tratamiento de aguas de cara al futuro, ¿no? ¿Y cómo se está preparando la empresa para enfrentar los retos del cambio climático, la escasez de agua y la demanda de soluciones más sostenibles y eficientes en el sector? ¿Qué nos puedes decir de todo esto, José? Pues mira, definitivamente creo que todos entendemos que la era del acceso al agua fácil se terminó, ¿no? O sea, digamos, el agua de fácil tratamiento, de pozos más someros, de mejores condiciones de agua, se terminó. Estamos aquí, al menos, por lo menos acá en México, vemos que están yendo a pozos más profundos, que obviamente traen una serie de retos adicionales a lo que se conocía. Tenemos todo este gran tema del reciclaje de agua, que yo lo veo como una de las grandes soluciones y de los temas o de las asignaturas pendientes en México y en general en la región. Y bueno, sin duda la desalación de agua de mar. Así que bueno, pues Toray se ha preparado, se está preparando hoy en día. Tenemos más fábricas. También hay nuevas necesidades, Daniel. Ahora se habla mucho todo este tema geopolítico, se habla mucho de las fábricas de semiconductores, de chips que necesitan agua de muy alta pureza. Hoy en día tenemos un producto fenomenal de ósmosis inversa que tiene un grado de separación impresionante para dar la calidad de agua que exige la manufactura de chips, de semiconductores.
Entonces, bueno, pues digamos, por un lado nos estamos preparando para los proyectos grandes, masivos, pero también tenemos nichos, ¿no? Nichos de mercados donde, por ejemplo, ahora también está llegando temas de granjas de camarón, langostino, donde tienen que tener un tema, un control microbiológico muy estricto. Por ejemplo, también el tema de agricultura, ¿no? Acá en México hay mucha exportación a Estados Unidos, entonces vienen temas de retención de virus, bacterias, ya muy específicos, ¿no? Cosas que no habíamos al menos escuchado en muchos años, ¿no? Sino ya atacando, digamos, problemas muy, muy puntuales. Entonces, pues de alguna manera estamos atendiendo esas necesidades. Ahora en Estados Unidos también viene todo este tema de los plásticos en el agua, que son micropartículas, que está mucho en la agenda. Entonces, bueno, de alguna manera, nosotros como fabricantes de membranas nos estamos preparando para esos retos y hoy en día ya ofrecemos soluciones a estos problemas y otros que estamos viendo se van a presentar pronto, ¿no? Qué interesante, José. Qué interesante y qué futuro más esperanzador. Oye, antes de continuar, ¿crees que con lo que nos has contado sí te ha quedado algo pendiente por comentar, ¿no? Porque ahora ya las quedan un par de preguntas que son más generales, pero son del sector. No querría terminar y que quedase alguna cosa en el tintero. ¿Crees que te ha quedado algo pendiente por comentar? El micrófono es tuyo, José. Tú dirás. Pues digo, creo que hemos cubierto un poco de todo. Pues no, digo, finalmente creo que el mensaje, eso todos lo entendemos, estoy seguro que tu auditorio lo tiene muy presente. El agua digamos, es del diario, ¿no? Es como lo oí por ahí de un gran empresario, es un negocio infinito. Todos los días abrimos el grifo, todos los días tenemos necesidad de agua, no hay de otra, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues los retos ahí están, van a seguir, lo cual lo hace como un sector muy interesante, en donde no te aburres, ¿no? No te aburres, digo, sí, a veces, como todo en la vida tiene su parte tediosa, pero bueno, es un sector muy dinámico y obviamente para el área específica de membranas, pues se nos hace muy interesante. También, pues yo veo en general ya pues finalmente se ha consolidado como un sector donde habemos más ingenieros de proceso. Es un sector que tradicionalmente era dominado por ingenieros civiles, hoy tenemos más ingenieros de proceso. Entonces tenemos mejores herramientas para afrontar los retos que tenemos en el agua, muchos químicos también, y eso creo que ha sido una contribución importante desde un punto de vista tecnológico y para traer a la mesa las grandes soluciones o las pequeñas soluciones que digamos, en todos los países tenemos temas, no necesariamente son iguales. Que eso creo que también contribuye a que te digo, no sea tan monótono el sector, sino, o sea, países, digo, yo vivía en Inglaterra, donde normalmente no hay tema de escasez de agua, pero hay otros problemas con el agua, ¿no? Entonces, creo que que hay mucha tela de dónde cortar y espero hayamos podido pues dar un poquito de ese panorama aquí al auditorio en este intercambio que hemos tenido, Daniel. Vale, yo creo que también y creo que no debería de haber ninguna duda. Por lo que si te parece, te voy a plantear un par de preguntas así más generales del sector, que la primera de ellas es, José, ¿cuáles consideras que son los principales retos que enfrenta el sector del agua? Aunque bueno, un poco ya has comentado, a ver si lo puedes aglutinar y nos lo dices aquí. Que los principales retos que enfrenta el sector del agua en la actualidad y cómo podemos abordarlos de manera efectiva. Sí, pues mira, yo te hablo un poco más y creo que es natural desde la perspectiva latinoamericana y más particularmente de México, ¿no? Para mí uno de los grandes retos tiene que ver con la cultura del agua. O sea, en la medida en que no entendamos cuál es la problemática del agua o temas más fundamentales que tienen que ver con el agua, por ejemplo, el agua es un ciclo, ¿no? El agua que hay en este planeta es lo que hay, no hay más, ¿no? Y tenemos que
que gestionar, tenemos que estar conscientes de que es un ciclo y en la medida que entendamos eso y aprendamos a cuidar esos ciclos, es que vamos a ser más exitosos en el uso de los recursos que tenemos disponibles, ¿no? Entonces, me parece que particularmente en esta parte del mundo tenemos ese gran reto de educar, de promover la cultura del agua antes de pasar a las grandes soluciones tecnológicas que ya están ahí. No todas son perfectas, pero digamos, se puede abordar un proyecto de una manera responsable y técnicamente factible, pero de alguna manera hay que encontrar la parte de ese entendimiento de la gente de por qué se hacen las cosas y no esconderlo, ¿no? O sea, yo lo veo en otros países, toda la infraestructura del agua es muy visible, está muy expuesta. Acá en México yo veo que todo es como muy escondido, los pozos y tal, y nadie sabe de dónde viene el agua, ¿no? La gente sigue pensando que, qué sé yo, recibimos el agua del deshielo de Groenlandia y tomamos el agua más pura. Esto no es así, ¿no? O el agua la compras, ¿no? ¿Cuál es el problema, no? Cuando hablamos de todos estos temas presupuestarios del sector y demás, por ahí digo, esto no fue en México, me acuerdo de algún documental por ahí vi que decía, ¿por qué todo este lío de si están bien financiadas las empresas públicas de agua? Si yo voy al súper y compro el agua, ¿no? ¿Cuál es el problema? Entonces, o sea, ese tipo de cosas hay que, yo creo que tenemos, todos los que estamos en el sector, tenemos ese gran reto digamos, que la gente entiende el agua y que defienda sus recursos, ¿no? Entonces, ya te cuento de este proyecto de San Diego que me parece muy instructivo, siempre lo cuento. Cuando empezó este tema del reciclaje de agua, la autoridad, digamos, como que se guardó la información y, sabes, esto se filtra a la prensa y entonces el mensaje en la prensa fue que la autoridad quería usar agua residual para dársela a la población, así el mensaje. Entonces, en inglés era from toilet, del WC, to tap, a tu grifo en la cocina, ¿no? Entonces, para la prensa era from toilet to tap y la gente, ¿qué dijo primero? No queremos ese proyecto, o sea, olvídalo, yo no voy a tomar. Pero a la gente hay que educarla. Entonces, te digo, abrieron esta planta que se tuvo el piloto alrededor de 12 años, se hizo un centro demostrativo a la americana, con casi fuegos artificiales, muy bien hecho. ¿Y qué hizo la gente? Adelante, estamos de acuerdo, ya entendí la tecnología. Todas estas plantas de reuso de agua tienen un centro de visitantes muy interactivo, muy hecho para los niños. Yo creo que esas son de las cosas que debíamos de pensar antes de las grandes soluciones y entrar a las ecuaciones y a los procesos. Los conceptos del agua son relativamente simples y bien explicados, la gente los entiende y entonces tienes todo ese apoyo y la misma gente empieza a proteger su infraestructura, ¿no? Entonces, a mí es de las partes que creo que debemos trabajar, son quizá las más tardadas, pero yo creo que son las más gratificantes a final de cuentas, para que entonces sí, ahí ya entremos al tema tecnológico y discutamos cuál es la mejor opción tecnológica, ¿no? Y no imponer desde arriba tecnologías que de pronto terminan siendo un fracaso si no se entienden, ¿no? Si no se entienden en los varios ámbitos en donde esas tecnologías tienen alguna influencia, ¿no? Pues ahí vas a tener razón, José, y no eres el primero que lo comenta, porque por aquí también ha pasado Domingo Zarzo y consideraba exactamente lo mismo. Y además tuvieron una cosa similar esto fue en Australia, y les comentaban claro, que la gente les estaba esperando con una manifestación y con todo. Sí, es cuestión de informar y de formar. Pues muy bien, oye, ahora te quería hacer una pregunta que a nosotros en este podcast, en el podcast del agua, nos gusta mucho porque nos hace ver un poco la vida así como más familiar y como más cercana de nuestros invitados. Queríamos que compartieras con nosotros alguna anécdota interesante o lección aprendida a lo largo de tu carrera que te haya dejado una marca duradera en tu enfoque profesional y luego que nos dieras tu hábito de oro, ese que consideras el más importante para tu éxito diario, José. Sí, pues anécdota, déjame ver, digo, un poco en la misma línea, hace muchísimos años, uno de los primeros proyectos que hice acá en México de MBR, fue en un lugar para mí, pues sigue siendo un poco alucinante y
digamos, acá en México bueno, todavía existe un Instituto de la Vivienda, que básicamente su misión es proveer de vivienda de bajo costo digamos, a la clase trabajadora. Entonces hacen esto que conocemos en la Ciudad de México como unidades habitacionales, que son bloques de edificios, digamos, con muchísimos departamentos y tal, donde la parte de infraestructura pues es muy importante. Entonces, este proyecto, digamos, por cuestiones del terreno, que siempre en una ciudad es difícil buscar terreno para hacer estos proyectos, es uno de los grandes retos, pues se hizo en una de las zonas altas de la Ciudad de México, una zona que se conoce como el Ajusco, que precisamente tiene ese tema que comentaba hace un momento de las islas del Caribe, ¿no? El piso es fundamentalmente volcánico, hay muchas grietas en el subsuelo, pero no hay pozos, no hay agua y no hay drenaje tampoco, ¿no? Todo el tema se resuelve con fosas sépticas, recolección de agua. Entonces tú imagínate, por ahí esta era una unidad habitacional, si no mal recuerdo, de unos 160 departamentos, ¿no? Pues para clase, digamos, gente de clase más bien baja, media baja. Y bueno, la manera que vio este Instituto de la Vivienda a resolver el tema del agua fue poner una de estas plantas con un reuso muy, muy importante planteado, ¿no? O sea, del agua residual que se iba a recolectar en un gran tanque y de ahí iba a pasar al proceso de reactor biológico de membranas, luego íbamos a pasar a una ósmosis inversa. Entonces íbamos a tener dos tipos de agua de reuso, ¿no? Uno era para, digamos, uso general, lavado de patios, riego, lavado de autos, y luego del segundo paso de ósmosis se hizo una infraestructura, digamos, todo el tema, toda la red de tuberías separadas para que llegara al cuarto de lavado y con eso se pudiera lavar la ropa, ¿no? Entonces, o sea, un proyecto bonito porque fue concebido para tener tanto la planta como las redes de retorno con diferentes tipos de agua, como yo digo, sabores de agua, ¿no? Y bueno, el proyecto, pues ya te imaginarás, plagado de problemas, un proyecto contratado por el gobierno, pero digo, muy interesante pues la reacción de la gente, un lugar que normalmente no te meterías, ¿no? Pero la gente, te digo, cuando sabe de qué es el proyecto, y era muy interesante que se acercaba a la gente, y bueno, tenías que explicar qué estabas haciendo ahí, cuál era el fin del proyecto. Entonces, bueno, muy, muy, la verdad, uno se siente hasta halagado de pronto trabajar en esos entornos, no nada más el industrial. Y bueno, el proyecto lamentablemente murió porque nunca hay un acuerdo en las cúpulas, o sea, aquí había un tema de que la misma alcaldía tenía que hacer frente a la factura de la electricidad, no lo hizo y llegó el tipo de la empresa eléctrica, bajó el switch y se acabó el proyecto, ¿no? Tristemente, pero digamos, la gente colabora porque también es una planta muy valiosa y nunca, Daniel, se robaron un solo tornillo. Cuando aquí ves que se roban los cables de luz a un riesgo impresionante, ahí la misma gente se quedaba la planta sin ningún candado, sin ninguna llave, y ellos mismos cuidaban la infraestructura que tenían, ¿no? Entonces un poquito vuelvo a lo que hablé hace un momento, así que bueno, sí lo he vivido de primera mano y ha sido pues muy, muy gratificante pues estar en ese tipo de proyectos, ¿no? Y bueno, del hábito de oro que me preguntabas, pues mira, yo tengo uno que siempre me ha llamado la atención, no lo sabía, bueno, tengo un cuadrante donde tienes en los dos ejes, tienes, digamos, lo importante y lo urgente. Luego me enteré que es una matriz que tenía Eisenhower, ¿no? Entonces él decía que tenía dos tipos de problemas, los urgentes y los importantes. Entonces hay algunos urgentes que no son importantes y hay unos importantes que nunca son urgentes, ¿no? Entonces, pues a veces trato de manejarme con esa matriz, quisiera hacerlo más, porque a veces lo urgente te domina y no necesariamente es lo importante, ¿no? Entonces, pues trato de priorizar de acuerdo a pues un poquito, digo, lo urgente muchas veces hay que contestar pero también no hay que separarse de lo importante y lo importante no todo es urgente, ¿no? Entonces, muy interesante esa matriz que me enteré hace poco que la usaba Eisenhower. Qué bueno la anécdota que además, ahora que comentabas eso del que robaban los cables eléctricos, vino por aquí
una amiga que es la jefa de planta de unas plantas aquí en mi ciudad, en mi región, en Aragón, donde allí le robaban el centro de transformación en carga. Es decir, estamos hablando de otro nivel, con lo cual que no roben nada es una maravilla, es una maravilla. Y me ha encantado el hábito y mira, nos lo apuntamos y además sabiendo que es de Eisenhower, pues bueno, con más razón. Muy bien, José, pues así ya hemos llegado a la pregunta sorpresa. Como eres buen oyente del podcast del agua, sabrás y lo sé que lo sabes, que además de este locutor que está hablando contigo, tenemos una inteligencia artificial que es la copresentadora y que, bueno, pues está todo el tiempo escuchando nuestra conversación y bueno, al final hace una especie como de análisis para ver si nos hemos dejado algo y ella siempre detecta que queda alguna cosa por resolver. Entonces, bueno, yo ahora le dejo el micrófono y la silla y ella se pone a hacer esta pregunta que nos va a redondear el cuestionario, la postilla que digo yo. Entonces, Muy si te bien. parece, la coge los mandos en esta pregunta y a ver qué pasa. Hola, don José. Soy Laura, la copresentadora del podcast del agua. Qué interesante ha sido escucharle, don José. Me ha fascinado su experiencia y el conocimiento que ha compartido en esta conversación. Don José, su profundo conocimiento del sector y su capacidad para aportar soluciones innovadoras le han convertido en una referencia clave en membranas. Su trayectoria y liderazgo han sido fundamentales en el desarrollo de proyectos estratégicos que han marcado la diferencia en el sector del agua. He estado siguiendo atentamente la entrevista con Daniel, y veo que ha abordado muchos aspectos clave de su trayectoria y del mundo del tratamiento del agua. Sin embargo, si me lo permite, quisiera hacerle una pregunta que aún no ha surgido en la conversación. ¿Está listo para ello? Aquí va. Don José, usted ha trabajado con tecnologías avanzadas de membranas en diferentes aplicaciones, desde la desalación hasta la reutilización de aguas residuales. Considerando la creciente escasez de agua y el impacto del cambio climático, ¿cuál cree que es el mayor obstáculo para la adopción masiva de estas tecnologías en América Latina y qué haría falta para superarlo? Le agradezco mucho su respuesta y estoy deseando escuchar su opinión. Hasta luego. Muy bien, pues muy acertada la pregunta. Pues los retos en Latinoamérica creo que son varios. Pero bueno, yo empezaría por políticas públicas. Necesitamos quizá un poco más de profesionalismo en la autoridad. Tenemos muchos cambios en diferentes niveles y pues es a veces difícil identificar, digamos, las líneas de acción, la elaboración y seguimiento de una agenda que nos lleve a un punto en donde queramos estar, ¿no? Quizá debemos discutir también ese a dónde queremos estar, ¿no? Digamos, en la Ciudad de México, donde yo habito, vivimos en una cuenca que cuando llegaron los españoles era una cuenca cerrada. Y bueno, después de la llegada de los españoles, ellos abrieron un tajo para abrir esa cuenca por ejemplo, del agua residual, durante 4 o 5 siglos no hicimos absolutamente nada, ¿no? Como decimos aquí, la Virgen María nos resolvió el tema. Lo que estaba pasando es que pues, simplemente el agua salía de la ciudad por gravedad y se percolaba en el subsuelo y el subsuelo ha funcionado como una suerte de reactor biológico. Y en el punto de llegada del agua, que era una zona semiárida en el Valle del Mezquital, ahora es un vergel, ¿no? Entonces, bueno, eso hizo la naturaleza, digo, también por intervención del hombre, pero ahora, ¿qué hacemos, no? O sea, traemos el agua de muchos kilómetros a un costo energético enorme y la traemos porque está ahí el agua, ¿no? Si no la tuviéramos, se nos ocurriría otra cosa. Seguimos sacando agua del subsuelo en la Ciudad de México y ahora tenemos un tema de estabilidad del suelo en la ciudad o sea, además de la escasez del agua, la ciudad se está hundiendo, ¿no? Entonces, bueno, todas esas, ¿cuál es la política? ¿Qué sabemos los ciudadanos? Porque nada más nos dicen cuide el agua, pero
no tenemos el panorama completo para poder todos esos hilitos que andan volando, podamos tener un mejor entendimiento. Entonces yo creo que hay un gran desafío en uno, explicar cuáles son los problemas, cuáles son los riesgos, y a partir de ahí, poner las soluciones en la mesa, las que tengan viabilidad. Obviamente, pues siempre estamos hablando, es una industria intensiva en cuanto a requerimientos de inversión, de capital, y también no olvidar, al menos en nuestro sector en Latinoamérica, la parte operativa y de mantenimiento, que es muy, muy pobre, ¿no? No hay los presupuestos, no hay la profesionalización. Por ejemplo, una comparativa que veo en Estados Unidos, sobre todo en ciudades que tienen más fortalezas en el sector, es si tú ya vas a un tratamiento avanzado, por ejemplo, de membranas, hay incentivos para los operadores para que se capaciten y les pueden llegar a pagar más. O sea, hay futuro. Aquí en México, como decimos, muchas veces en la industria, el que maneja la planta de agua de tratamiento de agua residual es el castigado, ¿no? el que se portó mal lo manda a la planta, ¿no? Entonces, tenemos que de alguna manera potenciar ese orgullo de trabajar en el sector y ser mucho más asertivos y mucho más abiertos hacia las herramientas que tenemos para afrontar los problemas. Pero yo creo que necesitamos más diálogo, más que soluciones impuestas. Y yo creo que eso es lo que nos va a ayudar a vencer muchos de los retos que tenemos, que sí, todo acaba en dinero, pero no necesariamente el dinero resuelve todo, ¿no? A veces hasta mal empleado puede ser contraproducente. Así que yo creo que hay mucho que hablar y ponerse a trabajar y tener las definiciones y enderezar este sector que tiene mucho por hacer y de forma muy interesante, ¿no? Qué bueno. Pues José, yo creo que esta inteligencia artificial se va a quedar satisfecha con tu respuesta y ya te lo digo yo que sí. Y nada, ahora si te parece pasamos a las dos últimas preguntas del cuestionario que permiten, por un lado, conocer que los oyentes, bueno, pues los más jóvenes tengan tu ímpetu y tu último comentario, y una pregunta que nos hace que este podcast siga teniendo gente a la que entrevistar. Entonces, si te parece, la primera de las preguntas, que además es general para todos los entrevistados, es ¿a quién crees que debemos entrevistar, José, en este podcast por ser una gran persona que tiene unos altos conocimientos en el sector del agua y es un gran referente? Algo así como lo que hizo Marisol Salamanca contigo. ¿A quién nos propones tú en esta especie como de círculo sin fin? Sí, pues mira, un poquito en la línea de lo que hemos hablado, Daniel, yo Sí. me gustaría, en este caso, digo, y no porque nos falten candidatos, al contrario, hay muy buenos candidatos con una formación profesional y técnica muy, muy fuerte e interesante, pero traer a la autoridad, ¿no? Traer a la autoridad a la charla. Yo de entrada, en el caso de México, pues te propondría al director de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales, o cualquier otra autoridad. Acá en México, pues ya estamos llegando a eso, al tema del tratamiento del agua residual. A mí me sigue sorprendiendo que estando California aquí a 3 horas, no recojamos las experiencias que hay allá, ¿no? Entonces, lo hacen hoy en día, nadie se asusta de pasar de agua residual a agua potable. Aquí seguimos debatiendo, aquí tenemos grupos que dicen, ¿cómo crees? ¿Cómo vas a hacer eso? Hay que meter más regulación. O sea, yo no digo que lo hagamos mañana, pero hay experiencias que se pueden ir a conocer, que las puertas están abiertas. Más que nada la experiencia, ¿no? No necesariamente tiene que ser mi membrana o la de al lado o mi tecnología. Todo eso se puede resolver, pero yo creo que sí sería importante traer al diálogo a la autoridad y preguntarles frontalmente cuáles son los planes. Te digo, se viene ese tema. Yo pienso que así como se vinieron las desaladoras en su momento, México por ahí no está tan preparado, ¿no? Para así nada más tomar estos proyectos que tienen un impacto en la población muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que sería interesante traerlos al podcast, Daniel, y ver su punto de vista y cómo van a afrontar estos nuevos retos, ¿no? Que para mí es una nueva era. Se acabó el agua fácil, el acceso al agua fácil se terminó. ¿Cómo van a ser las políticas públicas
para poder enfrentar esos retos, ¿no? Perfecto, pues aquí apunto Efraín y me parece para mí también un reto para traer a un director digamos, una persona de este nivel político. Entonces, venga, vamos a intentarlo. Voy a ver si quiere pasar por los micrófonos y a lo mejor te pido que nos eches una mano para contactarlo con él. Y bueno, Claro que sí, cuenta con ello. pues te lo agradezco. Y ya para terminar, te pediríamos, José, si puedes dar un consejo a los jóvenes que están entrando en el sector. Pues digamos, hoy en día hay muchas herramientas. Estamos ya también en la era de la inteligencia artificial, que bueno, está muy interesante. Y yo creo que así como, digamos, vemos otros sectores, por decir el sector de hidrocarburos, ¿no? De petróleo, gas, que tienen pues una alta sofisticación desde un punto de vista de ingeniería de procesos. Hay muchas cosas de simulación. Yo he estado en algunas iniciativas en el pasado muy interesantes. Me parece que el sector todavía sigue siendo muy, muy empírico, que no está mal, está bien, pero hoy en día tenemos más herramientas. Pues hoy en día lo que está de moda es el análisis de datos. Entonces, las plantas de agua, las redes de agua tiran muchos datos que nos pueden hacer entender mucho mejor las cosas, y hacer digamos, cosas que sean más económicas, más interesantes, para todos. Así que, bueno, me parece un campo muy propicio para ingenieros, medioambientalistas. Así que, pues, invitados todos los jóvenes. Necesitamos, obviamente, sangre joven. Y bueno, pues que prueben en varios sectores. O sea, es muy amplio el agua, ¿no? No solamente termina en los tratamientos, ¿no? Está toda la parte de la gestión, está toda la parte de redes, en fin, hay muchísimas cosas, cuidado de los recursos, etcétera, ¿no? Entonces, es un campo muy vasto para los profesionales que quieran incursionar, y bueno, es apasionante. Además, es un tema que, como tú bien lo sabes, Daniel, engancha a la gente rápido. Casi todos tienen una opinión sobre el agua, ¿no? Efectivamente. El problema, y eso también lo hemos comentado aquí, es que la gente no tiene esa vocación por ser jefe de planta o por ser vendedor de membranas, por ejemplo. Esto te viene con el tiempo, pero bueno, yo estoy convencido que de una manera u otra, y quizás con cosas como esta que estamos haciendo ahora mismo con un podcast donde ven la carrera y un poco la vida que ha llevado una persona que está a tu nivel, pues supongo que iremos consiguiéndolo. Te agradezco muchísimo este consejo que has dado, y bueno, pues ya con esto ya hemos llegado al final del episodio, y lo que sí que quiero es agradecerte que hayas estado por aquí, porque para mí ha sido un verdadero privilegio contar contigo en el podcast del agua. Tu trayectoria, tu conocimiento y sobre todo tu pasión por el sector del agua son verdaderamente inspiradores. Conversaciones como esta nos recuerdan que detrás de cada desafío hay una oportunidad para innovar, mejorar y contribuir al bienestar de la sociedad. Gracias por tu generosidad al compartir tu conocimiento y por el impacto positivo que generas en la industria. El podcast del agua siempre será tu casa, y espero que esta sea solo la primera de muchas conversaciones. José, hasta pronto y muchas gracias. Pues muchas gracias, Daniel. Como te digo, un gusto poder participar, poder compartir las experiencias, y bueno, pues esperemos comentarios y preguntas de la audiencia, y por supuesto cuenta conmigo para una siguiente oportunidad y más colaboraciones. Te agradezco mucho este espacio, y a tu auditorio, obviamente. Gracias, José. Y hasta aquí el episodio de hoy. Yo empiezo a marcharme. Si te ha gustado, te invito a que escuches el próximo episodio del Podcast del Agua, donde te traeré un invitado con una historia increíble.
con una profesión fascinante y sobre todo compartirá experiencias que te van a dejar sin aliento. No te pierdas nuestras redes sociales. De verdad ha sido un verdadero placer y un honor estar al otro lado del micrófono compartiendo con todos vosotros estos momentos tan apasionantes del podcast del agua. Antes de concluir, quiero agradeceros vuestra compañía en este viaje. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo en este capítulo con todas las secciones en las que hemos profundizado explorando los desafíos y soluciones que enfrentamos en el fascinante mundo del agua y sus distintos tratamientos. Mi objetivo ha sido brindaros información relevante y actualizada compartiendo conocimientos técnicos y experiencias de expertos en el sector. Si el podcast ha sido de tu agrado, te pido amablemente que me des tu apoyo y que me ayudes a llegar a más oyentes interesados en el tema. Si tienes la oportunidad, por favor, dame tu valoración en tu plataforma de podcast preferida. Cada estrella cuenta y a mí personalmente me motiva a seguir mejorando y ofreciendo contenido de calidad. Además, si quieres escribirme y contarme qué te parece el podcast, en las notas del episodio te dejo mi mail para que me puedas contar tu opinión al respecto. Mi mail es daniel.herrero.marin@gmail.com. Tus palabras me inspiran a seguir adelante y me ayudan a crecer como creador de contenidos. Y si realmente te ha gustado el podcast del agua, te pido el favor de compartirlo con otros profesionales del sector. Nuevamente, gracias por formar parte de esta experiencia. Gracias de verdad por tus mensajes, comentarios y sugerencias. Siempre van a ser bienvenidos y estoy ansioso por seguir trayendo nuevos episodios llenos de información relevante y entrevistas con destacados expertos. En nombre del podcast del agua, gracias de corazón por tu apoyo y fidelidad. Esperamos seguir siendo tu fuente de información confiable y entretenida en el apasionante mundo del agua. Hasta el próximo episodio. Namaste.